Buenas noches. Buenas noches a los que nos acompañan en este encuentro mensual, estudiar la Biblia. A los que no, los que les ha tomado por sorpresa, Cup of Heaven, una vez al mes, el tercer miércoles de mes, tiene un encuentro de estudio bíblico. Aquí estamos reunidos para conocer un poquito más sobre la Sagrada Escritura. Mi nombre es Omar Arbaje, estudié la teología y la filosofía y aquí estamos para acompañarlos. Soy el director del Ministerio de Formación al Amparo del Altísimo. Ya algunos de ustedes pertenecen al chat donde hemos ido leyendo con las asignaciones de lecturas y demás. Pues los que no, pues vamos entonces también a conocer un poco. Hablemos hoy de las enseñanzas del Señor Jesús. ¿Cómo les fue en sus lecturas? Bien, se entendió, no hay dudas. Yo puedo preguntarles, ¿y por qué el Señor Jesús para dar las bienaventuranzas tuvo que subir y sentarse en un monte? ¿Por qué no lo dio abajo? ¿Puedo preguntarles eso? Bueno, está bien, está bien. Ahorita hacemos los comentarios y las preguntas, ¿verdad? Vamos entonces a aprovechar el tiempo. Qué curioso, que es lo que vamos a celebrar dentro de poco, el inicio de la Cuaresma, miércoles de ceniza y luego domingo, primer domingo de Cuaresma, que los textos bíblicos dicen que el Señor Jesús fue llevado por el Espíritu Santo para ser tentado en el desierto. En su Biblia, si me permite Sebastián y gracias, en su Biblia busquen Mateo 4:1, gracias. Mateo, el Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versículo 1, ¿qué dice? ¿Cómo dice el versículo 1? Oigan esto, de las cosas que tenemos que aprender, que nos enseña la teología bíblica, es que el Señor Jesús no fue tentado en contra de su voluntad. El Espíritu Santo lo llevó para ser tentado. Lamentablemente, los luteranos, Martín Lutero, con quien empieza todo el desorden protestante, empezaron a creer que ser tentado era lo mismo que pecar. Es decir, yo estar cerca de la tentación, ya he pecado, decía él. Y eso no es lo que enseña la fe, porque entonces ya Jesús pecó. Esto también debe ser un aliciente, porque quiere decir que estar expuestos a las tentaciones no significa que estamos derrotados. Al revés, puede ser el motivo por el cual venzamos, vamos a vencer. Y al vencer entonces es glorificado Dios. Busquen Marcos, capítulo 1, versículos del 12 al 13. Recuerden que es Mateo, Marcos, Lucas, Juan, en ese orden. Marcos 1, versículos del 12 al 13. Las tentaciones, pero oigan cómo lo dice San Marcos. Enseguida el Espíritu lo impulsó hacia el desierto. El Señor Jesús salió del agua del bautismo, del Jordán, y el Espíritu lo empuja hacia el desierto. Miren cómo están los planes de Dios, que yo quiero que veamos aquí, y eso también lo vemos en Lucas 4, del 1 al 2. Que las tentaciones del Señor Jesús son a propósito. No era que él estaba descuidado y se le apareció el demonio. Son a propósito. Y en ese sentido nos dice el catecismo, esto que ustedes ven ahí en pantalla, Jesús es el nuevo Adán que permaneció fiel allí donde el primero sucumbió a la tentación. Jesús cumplió perfectamente la vocación de Israel, al contrario de los que anteriormente provocaron a Dios durante 40 años por el desierto. Y sigue, ¿verdad?, el texto. ¿Qué es lo que está diciendo? Si Adán fue tentado y cayó, el nuevo Adán tiene que ser tentado para vencer. Y por eso Él no es ajeno a nuestras tentaciones.
Él las conoce. Y las 3 tentaciones, que no nos detendremos en eso, ya ustedes escucharán mucho en homilías, en Cuaresma, pero las 3 tentaciones, la del hambre, es decir, tener la tentación de que el cuerpo vale más que el alma, la tentación del poder, ríndete ante mí y te daré todos estos reinos, todo el mundo la tiene, igual la tentación de dudar de Dios o de ponerse de fresco con Dios. Tírate de aquí, ¿acaso Dios no te mandará a sus ángeles para que te aparen? Todos las tenemos, las tuvo Cristo. Entonces, así empieza el Señor. Se bautiza de una vez para el desierto. Y en el desierto entonces dura sus 40 días hasta que por fin siente hambre. Terminadas las tentaciones, el Señor empieza a predicar. ¿Cómo predica el Señor Jesús? Que eso era lo que teníamos para hoy en lectura. El Señor Jesús predica en parábolas y con autoridad. ¿Qué quiere decir con autoridad? Que esto era lo que le llamaba la atención a los judíos. Predica como con autoridad. Todo el rabino que predicaba en tiempos del Señor decía: dice la ley de Dios tal cosa, tal cosa, tal cosa. Pero ¿qué pasa? Que Jesús no podía hacer referencia a la ley de Dios si Él es el legislador de la ley de Dios. Entonces, el Señor Jesús predicaba como que Él fuera la ley. Y esto llamaba la atención. Predica con autoridad, no como los escribas. Esta autoridad, esta convicción que tiene el Señor Jesucristo de lo que dice, no le viene por una disposición, sino por Él ser Dios, punto. Y, como decía la hermana, predica en parábolas. ¿Qué son las parábolas? La palabra parábola viene del griego parabolé o bolein, que lo que significa es poner una cosa al lado de la otra. Y el Señor Jesús lo que hace es que al lado de una realidad que nuestra mente no puede entender, Él pone una realidad que la mente puede entender para que desde ahí veamos la realidad incomprensible. Y Él dice, por ejemplo, el reino de los cielos es como una mujer que se le perdió una moneda. Esto sí lo entendemos, pero la grandeza y la pequeñez del reino al mismo tiempo no podemos entenderla. El reino es tan grande que no podemos mirarlo, y tan pequeño que no podemos mirarlo. ¿Qué? Una mujer que se le perdió una moneda. Una famosa parábola que nosotros conocemos es la parábola del que construye su casa sobre la roca, que es la que les pongo acá. No podemos analizar todas las parábolas porque no nos daría la vida para analizar las parábolas. Así que tomaremos una que otra para que entendamos la profundidad de la palabra de Dios. Miren aquí Mateo 7, del 24 al 27, dice: así pues, todo el que oiga estas palabras mías y las ponga en práctica, será como el hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y embistieron contra aquella casa. Pero ella no cayó, porque estaba cimentada sobre roca. Y todo el que oiga estas palabras mías y no las ponga en práctica será como un hombre insensato que edificó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos, irrumpieron contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Recuerden que el Señor Jesús, aunque nos habla a nosotros hoy, en ese momento estaba hablando a gente específica, a judíos de la época. Cuando un judío escuchaba un hombre prudente, cuando escuchaba esas palabras, hombre prudente, que es el que edifica la cosa buena, automáticamente piensa en el hombre más prudente de toda la historia de Israel, Salomón. Salomón gozó de prudencia, de sabiduría, y por lo tanto cualquier hombre prudente era comparable a Salomón.
Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el Señor? El hombre prudente, a diferencia del imprudente, construye su casa sobre la roca. Yo no sé si ustedes saben, y esto lo dice la tradición judía de la época y también la griega de la época, que cuando Dios empieza a crear el mundo, por donde empieza a crear es donde hay una roca. Es decir, Dios crea el mundo, la manera del mundo como era comprendido en la Biblia no es como ahora, no es un planeta girando alrededor del sol y demás, sino que era algo plano con una bóveda celeste, aquí corren aguas, ríos, pero arriba hay ríos y mares. Y cuando Dios quiere hacer llover, abre las compuertas de la bóveda y caen las aguas del cielo, que son mares. ¿Qué pasa? Que donde Él empezó a crear, ahí expulsa a Dios a Satanás. Y debajo de esa entrada se forma un hueco dentro de la tierra que se llama el Sheol. El Sheol, también el Señor Jesús le dice la Gehenna, o en griego le dicen Hades, que era a donde iban todos los muertos, buenos o malos, porque el cielo estaba cerrado. Se abriría ya con la muerte y resurrección de Cristo. Para que el demonio no saliera de ahí, después de la expulsión de Adán y Eva, según esa tradición, Dios puso una gran roca y la tapó. Esa roca está donde ahora mismo está el domo de la roca, que es la mezquita que ocupa el lugar de lo que era el templo de Salomón. Salomón construye su templo sobre esa roca, y esa es la roca donde Abraham iba a sacrificar a Isaac. Todo se está dirigiendo hacia Jerusalén. Salomón, hombre prudente, construye su casa sobre la roca, es decir, el templo de Israel. Cuando Cristo entonces viene a hablar del hombre prudente que construye su casa sobre la roca, Él dice, yo no voy a construir sobre la roca de Salomón. Ven acá, tú eres Pedro. Le cambia el nombre a piedra. Y sobre ti edificaré mi iglesia. Si se fijan, la roca del templo de Salomón ahora de repente es menos importante que la roca de la fe que Cristo depositó en Pedro. Y entonces la iglesia viene a ser esa construcción nueva donde el hombre verdaderamente prudente tiene las llaves de esa casa. ¿Qué pasa? Que uno se va a la parábola sin este tipo de conocimiento y entiende que construir la casa sobre la roca es confiar en Dios, tener fe. Y construir la casa sobre la arena es dudar de Dios. Y es mucho más que eso. Es tener fe en Dios de que ya Dios edificó la casa que se llama iglesia y que la piedra está en Pedro. Por lo tanto, el que entiende esta parábola tiene que ser de la iglesia, tiene que amar a la iglesia, sí o sí. Estas cositas uno descubre que son capas que tienen las parábolas. Lo primero que tú entiendes de la parábola es lo obvio, pero el Señor no habla para lo obvio. Si fuera así, hubiera dicho, copien ahí, dictado, saquen una hoja, apóstoles. Y él lo que quería era que el misterio profundo fuera desvelándose poco a poco en la medida en la que el hombre vaya desarrollando el conocimiento de la verdad por la acción del Espíritu Santo. Una de las cosas que dice el Catecismo de la Iglesia Católica a propósito de las parábolas, esto es el numeral 546, es: Jesús llama a entrar en el reino a través de las parábolas, rasgo típico de su enseñanza. Por medio de ellas invita al banquete del reino, pero exige también una elección radical para alcanzar el reino. Es necesario darlo todo. Las palabras no bastan, hacen falta obras.
Jesús y la presencia del reino en este mundo están secretamente en el corazón de las parábolas, es preciso entrar en el reino, es decir, hacerse discípulo de Cristo para conocer los misterios del reino de los cielos. Para los que están fuera, la enseñanza de las parábolas es algo enigmático. Miren cómo yo les puedo explicar esta parábola, porque yo acepto que la iglesia es la esposa de Cristo. Imagínense que yo fuera un protestante. No, está manipulado eso. Sin embargo, todos los primeros cristianos que primero fueron judíos, renunciaron al judaísmo y se convirtieron al cristianismo, entendían esto. Y para muestra de eso, los padres de la iglesia, que Orígenes, que San Ireneo, ellos son los que nos dicen estas cosas. Entonces, si para entender las parábolas hay que entrar en el reino, ¿cómo se nace al reino? Aquí les pongo el renacimiento del reino. El Señor Jesús dice, Marcos 1, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, convertíos y creed en la buena nueva. Ese es el primer anuncio. Conviértase y crean en el evangelio. El primer anuncio. Eso es lo más importante. El anuncio del reino. Todo lo otro, que es lo que nos llama la atención, que sanó enfermo, que resucitó muerto, que expulsó demonios, son signos del reino. Que si Dios quiere, lo veremos entonces en el mes de febrero. Pero ahora mismo, toda palabra del Señor Jesús, en este caso las parábolas, nos dicen siempre lo mismo. El reino, el reino, el reino. Tan importante era esa predicación que ustedes conocen que hubo alguien que le preguntó al Señor Jesús, ¿y cómo se nace de nuevo entonces? Yo no voy a entrar dentro de la barriga de mi madre. Nicodemo. Y le dice Nicodemo, ¿cómo puede uno nacer siendo ya viejo? ¿Puede acaso entrar otra vez en el seno de su madre y nacer? Y le dice el Señor, el que no nazca de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Miren que uno, por ser bautizado, ya pertenece al reino. Oigan lo que estoy diciendo. Porque es que uno, bautizado, se comporta como empleado y no como hijo del rey. Por ser bautizados somos parte del reino y el bautismo es lo que nos corona, nos baña, nos limpia. ¿Se acuerdan de la parábola del hijo pródigo? Según los teólogos es mejor llamarla la parábola del Padre misericordioso, porque no se hace tanto énfasis en el hijo que se portó mal, sino en el padre que lo recibe. De todos modos, para que entendamos, cuando el hijo vuelve a casa, el padre manda órdenes para que lo bañen, le pongan ropa, le pongan sandalia y le pongan el anillo. Todo eso propio de un rey. Y es el pródigo. Por lo tanto, en esa parábola el Señor Jesús no nos está describiendo una casa de campo donde había un hombre que tenía 2 muchachos. No, está describiendo un rey con sus hijos herederos. Como ya el hijo pródigo heredó, ya él también goza del trono. Y así entonces, volviendo, para nacer al reino hay que bautizarse. ¿Y cuál es la ley que rige en este reino? Fácil, el amor. Pero ¿qué amor? Porque nosotros hemos prostituido la palabra amor. Tan así es que cuando decimos caridad, no la entendemos como amor, sino como dar limosna, tender la mano, ayudar. Sin embargo, el original en latín dice caritas, caridad. Entonces, si ustedes se fijan, el concepto de amor nosotros lo tenemos equivocado, porque amor, por definición, es abnegado.
No es tanto el bien que yo sienta por ayudar al otro, sino que el otro merece ser ayudado, punto. Ese sería el amor. Pero este ejercicio de interiorización nos cuesta. Pues miren cómo lo dice el Señor en Marcos 12, 32, 34. Se le acercó un maestro de la ley y le dijo: muy bien, maestro, tienes razón al decir que Él es el único y que no hay otro fuera de Él, hablando de Dios, ¿verdad? Y amarle con todo el corazón, con toda la inteligencia y con todas las fuerzas. Y amor al prójimo como a sí mismo vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Y Jesús, viendo que le había contestado con sensatez, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Porque para ser del reino hay que bautizarse, pero hay una manera de vivir, una conducta. Este código, pues, es la famosa ley donde el Señor insiste en la conversión. Esto ustedes y yo lo vamos a escuchar durante 46 días en Cuaresma. Desde el miércoles de ceniza hasta el jueves santo en la tarde, los sacerdotes se la van a pasar diciendo: conviértete y cree en el Evangelio. Conviértanse, conviértanse. ¿De dónde viene conversión? En latín ustedes han usado la palabra versus. ¿Cómo? En los equipos de pelota, en los equipos de fútbol, uno dice la Juventus versus el Bayern. Versus quiere decir dando la cara. Entonces, si yo me volteo y te doy la espalda, no te doy la cara, yo hago una aversión, un rechazo. Aversión, no te estoy dando la cara. Nosotros, por el pecado, le hemos dado la espalda a Dios. Es como que le tuviéramos aversión a Dios. ¿Qué dice el Señor a partir del inicio de su predicación? Conviértete. Mírame, dame el rostro, ya. ¿Por qué esto es importante? Porque el rostro revela todo. Yo no necesito que tú me des la espalda, tú necesitas ver mi rostro, hasta el punto de que hay un salmo. Muéstrame, Señor, tu rostro buscaré, Dios mío, no me escondas tu rostro. ¿Por qué queremos ver el rostro? En marzo vamos a hablar de la pasión del Señor, justamente antes de Semana Santa. Y vamos a ver que en el templo de Salomón, adentro, justamente antes de entrar en donde estaba el arca de la alianza, había un candelabro de 7 velas, pero también había unos panes que se llaman los panes de la proposición. Pero de proposición no propuesta, sino de proposición griego prosopon, que significa rostro. El pan del rostro del Señor. Dejémoslo para marzo. Volviendo aquí entonces, miren qué belleza. ¿A qué nos invita el Señor? A la conversión del corazón, que es la reconciliación con el hermano antes de presentar una ofrenda sobre el altar. El amor a los enemigos y la oración por los perseguidores. Orar al Padre en lo secreto. No gastar muchas palabras. Perdonar desde el fondo del corazón. Al orar, la pureza del corazón y la búsqueda del reino. Si nosotros eso lo vemos solo desde el punto de vista sociológico o antropológico, es que seas un buen ser humano. Pero como no solo somos cuerpos, sino que tenemos un alma trascendente, entonces no es solo ser buena gente, sino ser hijo de Dios. El hijo de Dios, diría San Juan Bosco, que pronto vamos a celebrar, el cristiano, el joven que es educado, tiene que aprender a ser buen cristiano y honrado ciudadano. Un cristiano que hace mea culpas en la parroquia, pero que luego se comporta como un hijo de su madre y sobrino de su tía y nieto de su abuela en la calle, no está haciendo nada. Está contradiciendo la fe. Y recuerden que el testimonio es que arrastra. Una de las cosas que dice el Señor con esto del reino es que los últimos serán los primeros.
El Señor sube al monte o a la montaña y empieza lo que en teología se llama el discurso programático del Señor o los objetivos generales de su predicación. Se llaman bienaventuranzas. Las bienaventuranzas son objetivos específicos, no generales, objetivos específicos del reino. Y por eso entonces él dice, bienaventurados los pobres de espíritu, los mansos, los que lloran, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los limpios de corazón, los que trabajan por la paz, los perseguidos por causa de la justicia. ¿Y qué entonces pasan a ser las bienaventuranzas? El anhelo de felicidad que tiene cada uno en su corazón y que no sabe entender. Tú puedes tener todos los bienes materiales y no tienes amor, de nada te sirve. Ahora, tú puedes no tener bienes materiales y tienes el amor y eres feliz. Y estas son las bienaventuranzas. Bienaventurado el que sufre, pero no es sufrir por sufrir, sino el que sufre por amor a Dios. Bienaventurado el que es pobre de espíritu. Bienaventurado el manso, el que se deja guiar por el espíritu de mansedumbre. Bienaventurado el que es misericordioso. Incluso llama la atención que cuando dice bienaventurados los que buscan la paz, no es así lo que dice el texto original. Dice los pacificadores, que se podría traducir como los que hacen la paz, construyen la paz. El pacificador no es el que no discute, es el que se esfuerza para que otros no discutan. Es una acción, no es un quedarse quieto. Y así en ese sentido entonces, esta nueva ley la da Cristo, pero la entendemos y la ponemos en práctica por el Espíritu Santo. No sé si se acuerdan que cuando Dios crea al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza, pone en su corazón una ley. Esa ley se llama la ley natural. ¿Cuál es esa ley? Ama a tu prójimo, adora a Dios, no haga el mal que no te gusta que te hagan, etc. Cuando vino el pecado, entonces esa ley no la escuchábamos bien y entendimos, ama a tu prójimo siempre y cuando no te haga daño a ti primero. Y esa es la ley que estamos escuchando ahora mismo. Es una ley pervertida, pero no es la ley que está mal, somos nosotros. ¿Qué tuvo que hacer Dios? Llamar a Moisés y decirle, ven, sube, para yo darte una ley por escrito para que todos entiendan. Dio los 10 mandamientos y aún así, explícitos, los manipulamos. No robarás, no codiciarás los bienes de tu prójimo, a menos que haya un interés particular más importante que el de tu prójimo. ¿Y qué tuvo entonces que hacer Dios? Si mandé la ley y no la entendieron, mandaré al legislador para que no solamente repita la ley, sino que la explique, a ver si entienden. Y el legislador fue tan astuto que resumió toda la ley natural y antigua en solo 2 mandamientos, y luego dijo, es más, solo uno: ámense los unos a los otros como yo les he amado. Y aún así, pero por tercos, no porque no podemos, pues esta nueva ley supera la ley antigua. ¿Por qué? Porque ya yo no hago el bien para que vivamos en paz. Yo hago el bien porque veo a Dios en el prójimo. Que esto es Mateo 25 del 31 al 46. Tuve hambre y me diste de comer. No, alguien tuvo hambre y lo alimentaste. Esa es la diferencia entre el filántropo y el cristiano. Nosotros amamos a los demás porque Cristo está en los demás. Nosotros no amamos al prójimo solo porque sí, porque hay que ser buena gente. Así entonces, esta nueva ley nos lleva a la perfección. Miren también otra parábola que es interesante, que ustedes probablemente han oído.
Había un hombre que tenía una viña y le dijo a unos jornaleros al principio del día: vayan y trabajen, que yo les pagaré un denario. Luego otros a mediodía, luego otros a media tarde, y al final empezó a pagarles por los que llegaron de último, y los primeros decían: bueno, si a los últimos le pagaron un denario, a nosotros nos pagarán más. Anda, nos pagaron un denario, y se quejaron. Y miren lo que dice el Señor en la parábola. El dueño, ¿verdad?, del campo: ¿no te ajustaste conmigo en un denario? Pues toma lo tuyo y vete. Por mi parte, quiero dar a este último lo mismo que a ti. ¿Es que no puedo hacer con lo mío lo que quiero? ¿O va a ser tu ojo malo porque yo soy bueno? ¿Qué está diciendo? Si lo que nos ajustamos fue un denario, ¿qué es eso de un denario? Ahora mismo no lo entendemos. Probablemente alguno esté echando cálculos a ver cuánto está el dólar para el equivalente del denario en la época. Él está hablando de la salvación. Si el Señor te prometió a ti cuando llegaste al cristianismo la salvación, el último que se convierte en su lecho de muerte se convirtió y se fue para el cielo, ¿tú le vas a pedir a Dios que tenga menos salvación con ese hermano? Porque tú tienes más tiempo viviendo en la salvación, ¿verdad? Tú deberías ser más salvo. Ese que se le salven solamente 2 brazos. Y aquí nosotros somos mezquinos. Dios da lo que Él tiene pleno a quien Él quiere, pero al que participa de eso que Él quiere. Dirían algunos cristianos del siglo IV: pues entonces dejemos la conversión para el final, dejemos el bautismo para el final, porque total. Entonces, 2 cosas dice el Señor. El Señor tiene 2 parábolas para responder eso. Uno, que llena a un granero sus silos de grano y dice: ya, me puedo tirar y no volver a dar un golpe nunca más. Y el Señor dice: necio, esta noche te vendré a buscar. Nadie sabe ni el día ni la hora. Y segundo, la parábola del Padre misericordioso. Ese segundo de que, mira, se convirtió ahora y ya se va para el cielo, es el hijo mayor en la parábola. Viene este hijo tuyo que gastó todo, no le dice viene mi hermano, viene este hijo tuyo que gastó todo lo que tenía en mujeres y de todo, y tú vienes y matas el ternero más cebado para él. ¿Cómo es posible? Ese soy yo. ¿Y qué le dice el Padre misericordioso? Hijo mío, tú siempre has estado conmigo, todo lo mío es tuyo. ¿Qué es lo que está diciendo? El hijo que gastó todo, el pródigo, está recibiendo un adicional, que no es lo que le tocaba, porque él lo gastó lo que le tocaba. El hijo mayor, como ha estado en la casa, todo lo que come, todo lo que vive, todo lo que viste, es del padre. Porque su herencia todavía el padre no se la ha entregado. Entonces el hijo mayor es un tonto. Date cuenta de que tú no tienes que pedirme un ternero cebado, tú estás comiendo conmigo en mi mesa. Así nos pasa a nosotros. Démonos cuenta de que por ser cristianos estamos disfrutando de gracias que otros no van a disfrutar. Por el tiempo, por la conversión, etcétera. Y demos gracias a Dios por eso. Entonces, también el Señor Jesús hace algo que aquí, por razón de tiempo, lo pondré como curiosidad solamente. ¿Por qué el Señor sube a la montaña a predicar? Bueno, recuerden que el Señor, lo que está haciendo el Señor Jesús es volviendo la historia hacia atrás, pero bien vivida. La idea de Él es pasar por todos los profetas y los patriarcas y llegar hasta Adán y comportarse como Adán debió comportarse. Entonces, si Moisés
para recibir la ley, subió al monte, el nuevo Moisés, para dar la ley, subió al monte. Y miren cómo lo dice la carta a los Hebreos. Ustedes no se han acercado a un monte humeante, con fuego y trueno. Ustedes se han acercado a Jesús. ¿Qué es esto? Es lo que está diciendo la parábola. Nosotros no tenemos que irnos a un lugar apartado específico en el mundo para poder oír a Dios. Porque Dios con nosotros, ¿cómo se dice eso en hebreo? Emmanuel, es Jesús. Y esto es pura gracia. Entonces, este nuevo Moisés no es solo profeta, sino que además es el legislador. Otra curiosidad, ¿y por qué estando allá arriba se sentó a enseñar? No sé si lo leyeron. Los evangelios dicen que el Señor Jesús subió, se sentó y enseñó. Porque se sentaba en la antigüedad el maestro, el rey y el juez. Cualquier otro tipo de persona predicaba de pie. Los filósofos de pie. Los doctores de pie. El juez sentado. Es más, esa silla que utilizaba el maestro, nos llega hasta nuestros días, tenía un nombre específico en la cultura griega. Se llamaba cátedra, porque tenía 4 patas. Por lo tanto, el maestro se sentaba en su cátedra y nosotros pues manipulamos el concepto y decimos que los estudiantes tomábamos cátedra. Pero la cátedra la daba él, pero desde su cátedra. Y otra curiosidad, ¿cómo se llama actualmente el lugar donde está la cátedra? Catedral. Las catedrales son el lugar donde está la silla del que enseña. A nosotros nos enseñan los obispos, sucesores de los apóstoles. Entonces el Señor sube, se sienta como juez, como maestro, y empieza a enseñarnos todo lo necesario para convertirnos. Otra curiosidad, ¿por qué predicó tanto del reino? Miren que el Señor Jesús dice en 3 ocasiones diferentes: el reino de los cielos está cerca. Ahí está cerca. El reino de los cielos está aquí. Y el reino de los cielos ya llegó. Entonces, Señor, pasado, presente o futuro, ¿dónde está el reino? ¿Está aquí, viene o ya pasó? Y el Señor te dice, sí. ¿Cómo que sí? ¿Por qué? Él no predicaba el reino allá. Miren mi mano. Los de Instagram, miren mi mano. Él no predicaba el reino allá. Él predicaba el reino aquí. Él es el reino. Y eso ustedes lo ven, por ejemplo, Benedicto XVI escribió un documento haciendo referencia a los padres de la iglesia. La autobasileia. Basileia es reino en griego. Basílica es el edificio, la edificación que era del rey y que luego cuando Constantino se convierte pues se la regala a los cristianos, es decir, los cristianos espiritualmente van a gobernar aquí. La basileia de Cristo era autobasileia, Él es el reino. Y por lo tanto, ¿cómo nosotros formamos parte del reino si Él es el reino? Si somos parte de Él. ¿Qué hace el bautismo? Que nosotros seamos miembros de la iglesia. ¿Y qué dice la palabra de Dios que es la iglesia? El cuerpo de Cristo. ¿Me siguen? Por lo tanto, tú no puedes tener una cabeza flotante y decir, ahí va Cristo. Ni tampoco puedes tener un cuerpo decapitado andando, mira la iglesia. Sino que Cristo
cabeza, y su cuerpo, que es la iglesia, es lo que la iglesia llama el Christus totus, el Cristo total. Y como Cristo es el reino, entonces entrar en el reino no es cumplir reglas, sino entrar en relación con Cristo. Otra pregunta: ¿por qué Él manda a perdonar 70 veces 7? Algunos, como yo, buscamos la calculadora y empezamos a decir, no fue 70 veces 7, es 70 elevado a la séptima potencia. No, es que eso es muchas veces. Lo que pasa es que recuerden que Cristo va reescribiendo la historia. ¿Dónde uno encuentra 70 veces 7 en la Sagrada Escritura, además del Evangelio? Uno de los descendientes de Caín, llamado Lamec, dijo: el que le haga daño a Lamec, el que me haga daño a mí, yo se lo devolveré 70 veces 7 más en daño y violencia. Eso está en Génesis 4, pueden buscarlo. En Génesis 4:24 se ve cómo por un hombre entra esa cantidad de violencia en el mundo. Es decir, una violencia casi infinita. ¿Qué tiene que decir Cristo? Lamec condena. Pedro, ven, que tú vas a dar perdón. 70 veces 7 es: la descendencia de Caín lo hizo mal, tú, mi descendencia, lo vas a hacer bien. Hasta que por fin se llega a Adán, que eso lo veremos entonces el mes que viene y de manera especialísima en marzo. Concluyo con lo siguiente para escucharlo a ustedes con sus dudas e inquietudes. Aquello de, no sé si lo ven ahí en pantalla, déjenme agrandar la diapositiva. YHWH, el Yahvé. Si se fijan, no tiene vocales. Por eso algunos teólogos le dicen el tetragrama, es decir, las 4 letras. El tetragrama o tetragramaton, Yahvé. ¿Qué es esto de Yahvé? Bueno, pues cuando uno se va al Antiguo Testamento, uno descubre que cuando Moisés se acerca a la zarza ardiente y Dios le dice desde ahí: ve y libera a mi pueblo, que Moisés dice: ¿y quién le digo que me envía? Él dice: dile que, y no dice Yahvé, dice que yo soy el que soy te envía, que yo soy te envía. Y en hebreo pues queda Yahvé. ¿Qué pasa? Que nosotros tenemos la Biblia de los 70 como aprendimos, y por lo tanto esa traducción está en griego. ¿Cómo se dice yo soy en griego? Ego eimi. ¿Cómo se dice yo soy el que soy en griego? Ego eimi o on. ¿Y por qué esto es importante? Lo veremos en febrero, pero es para que no me falten en febrero. Pero en el Evangelio según San Juan, que está cargado de simbología, el Señor dice 7 veces yo soy. El Señor Jesús dice: yo soy el pan de vida. Y ahí le pongo la cita bíblica, Juan 6:35. El Señor dice: yo soy la luz del mundo, Juan 8:12. El Señor dice: yo soy la puerta de las ovejas, Juan 10:7. Yo soy el buen pastor, Juan 10:11. Yo soy la resurrección y la vida, Juan 11:25. Yo soy el camino, la verdad y la vida, Juan 14:6. Y yo soy la vid verdadera, Juan 15:1. Cuando el Señor decía yo soy, los judíos entendían Yahvé, porque él hablaba en hebreo, hablaba en arameo. Y esto resonaba tan profundamente porque esa palabra estaba prohibida. No se permitía decir Yahvé. De hecho, en la Biblia, cada vez que aparecía Yahvé, ellos tenían que decir Adonai, el Señor. Sin embargo, el Señor Jesús decía: yo soy, ego eimi.
y ponía unos apelativos. Cuando el Señor dice yo soy el pan de vida, quiere decir que la vida que recibieron del pan del desierto, el maná, no es nada comparado con el pan de vida. Supera el maná del Éxodo. Cuando Él dice yo soy la luz del mundo, recuerden que cuando el pueblo caminaba en el desierto, de noche había una columna de fuego iluminándolos. El Señor, siendo la luz no de la noche, sino del mundo, supera la columna de luz, de fuego del Éxodo también. Cuando el Señor dice yo soy la puerta de las ovejas, yo no sé si saben lo que es eso. La puerta del aprisco de las ovejas. Las ovejas no se guardan en cerca con una puerta, sino que se construía de piedra y de madera una especie de corral y no se ponía puerta, porque en la puerta se recostaba el pastor. Y así, cualquier oveja que quisiera salir, el pastor se daba cuenta. Cualquier ladrón que quisiera meterse a robar las ovejas, el pastor se daba cuenta. Para poder ir a las ovejas había que pasar por el pastor. Y cuando él dice yo soy la puerta de las ovejas, el Señor está diciendo yo soy el necesario para el rebaño. Cuando él dice yo soy el buen pastor, esto es una belleza, se puede dar un retiro solo del buen pastor. La palabra original que utiliza en vez de bueno es bello. Kalos en griego es bello, pero no belleza física, sino belleza integral. Cuando algo está perfectamente hecho en su funcionamiento, en su apariencia, en su fin, es bello. Y el Señor Jesús dice, yo soy el calepastor, no solo el buen, sino el bello. ¿Qué está diciendo el Señor Jesús? Que en el libro de Ezequiel, Dios había dicho, ya no necesitarán pastor, porque yo mismo pastorearé a mi pueblo. Mírenlo ahí. Yo no solamente soy el bueno, sino el bueno. ¿A quién llamas bueno? Le dice el Señor a uno que le dice, maestro bueno. ¿A quién llamas bueno si solamente bueno es Dios? Y después Cristo dice de sí mismo, yo soy el bueno. Diciéndose de sí que Él es Dios. Cuando Él dice, yo soy la resurrección y la vida, todavía Él no había muerto. Y está diciendo que ya va a resucitar y que resucitará a otros. Cuando Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, eso, frente a los griegos, es un problema. Los griegos de la época, recuerden que la antigüedad griega es lo que precede al imperio romano. No la antigüedad griega, los griegos del imperio helenista. Es lo que precede al imperio romano. Y eso es lo que enfrenta luego San Pablo. Cuando el Señor dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, tiene que enfrentarse al concepto de verdad filosófica. Y cuando ustedes y yo vamos a ver en marzo que cuando Poncio Pilato en la condena del Señor Jesús se le acerca al Señor Jesús, le pregunta, ¿y qué es la verdad? Y si ustedes se fijan, hay un momento de silencio en ese momento. Y sigue el discurso por otro lado. Porque ¿qué es la verdad? Tú la tienes delante de ti, ¿no te estás dando cuenta? ¿Qué nos pasa, Quiero yo que el Señor me responda a mis problemas, pero Él es la solución. No es algo que me va a mandar, es Él. Y por último, cuando Él dice yo soy la vid verdadera, el Señor Dios había dicho en la antigüedad, la viña de Israel se ha quedado sin frutos. Entonces, ¿qué va a venir? Una vid verdadera. Y no solo eso, y concluyo con esto. Cuando en ese momento, en esa época, los israelitas oían que alguien tenía una viña, asumían automáticamente que esa persona era ultra mega millonaria. Porque si tú vives de la viña y tú la acabas de sembrar, tú tienes que esperar muchos años sin percibir ni un solo peso para poder vivir de ella. Entonces tú tienes que tener mucho dinero. Qué curioso
que en cada parábola donde el Señor Jesús habla de un dueño de algo, es de una viña. Y es haciendo referencia al reino. Quiere decir que Dios lo que tiene para nosotros es de gente rica, pero es lo que la mente puede concebir. Y el Señor Jesús dice, me iré, pero es a prepararles una. ¿Alguien se acuerda qué es lo que va a preparar? Una morada, dicen ellos, sí, pero también es traducida como una mansión. Una mansión con muchas habitaciones. Ese sería el reino. Bien, vamos entonces a dar paso a sus inquietudes. La asignación de lectura, recuerden que la mando también por el chat, pero aquí está. Como vamos a hablar de los milagros del Señor Jesús en febrero, será Marcos 2, del 1 al 12, Juan 6, el capítulo completo de San Juan, Juan 6, Juan 11, del 17 al 44, y Lucas 22, del 14 al 23. Si alguno quiere pertenecer al chat donde mandamos esas informaciones, ahí tienen el código QR. Solamente tienen que escanearlo ahora mismo y les saldrá la invitación. Nuestro próximo encuentro será aquí mismo, el 18 de febrero. Y un adendum, eso está ahí mismo. Un adendum, que ponga esto. Es que aquí me dan boche a veces. No crean que yo tengo tanta autoridad. Y esto es lo más bello que les voy a poner, por si acaso alguien se anima. Este sábado hemos organizado una peregrinación. Hemos conseguido que unas reliquias importantes del Padre Pío vengan al país. Guantes del Padre Pío con su sangre, hábito completo del Padre Pío, y he traído todo eso por una hija espiritual del Padre Pío, se llama Irene Gaeta. Ella conoció personalmente al Padre Pío y luego el mismo Padre Pío se le aparece y le hace unas encomiendas. Una de esas encomiendas es dar a conocer todas estas cosas. Entonces, el obispo de San Pedro de Macorís nos abrió las puertas en su catedral. Y allá estaremos el sábado. Salimos de aquí a la 1 de la tarde, 1:15, en autobús. Cualquiera que quiere integrarse, pues la contribución son 1,500 pesos. Si usted quiere ir por su cuenta, puede ir por su cuenta en su vehículo, pero se va a perder de lo que haremos en el autobús, que serán unas meditaciones interesantísimas, más unos folletitos y unos libritos solo para el que va con nosotros. Si alguno está interesado, le damos solo hasta el día de mañana al mediodía para decidirse, porque hay que contratar el servicio de autobuses. Entonces, hacen su pago, le encuentran los datos en el Instagram del Ministerio del Amparo del Altísimo y envían su comprobante a peregrinaciones@lamparodelaltísimo.com. Bien, pues vamos a dar paso a sus inquietudes, participaciones y demás. Recuerden que tenemos un pequeño micrófono para los hermanos que nos siguen en Instagram. Hoy no hay micrófono duro para ustedes. Hubo un problema técnico, así que usen sus pulmones. Sí, de los yo soy, te faltó el de Juan 18:5. Y ahí se ve el poder que tenía Jesús cuando... Ese se quedó para marzo. Ajá. A propósito. Entonces ahí se ve el poder que tenía Jesús cuando pronunciaba eso. Pronunciaba el yo soy. Y con la magnitud de yo soy el pan de vida, yo soy eso. Exactamente. Y entonces ese último yo soy le puso la tapa al pomo. Sí, en marzo, que hablaremos de la amarga pasión de nuestro Señor Jesucristo, desde el principio hasta el final, hablaremos de ese último y completo yo soy, que es cuando Él lo dice en el Huerto de los Olivos. Es impresionante lo que pasa ahí. Más intervenciones, más preguntas, más dudas. Daneris, por favor. Ya tenemos mucho tiempo aquí, qué vergüenza. Yo quería ver si tú podías hablar de Lucas 17:34, que es el que los hermanos utilizan para hablar del rapto. Lo que ellos llaman el rapto. Es el que dice, estarán dos y se llevará uno. Que tú lo expliques, por favor.
Lucas 17:34. Igual está en el Evangelio según San Mateo. Dice el Lucas 17:34. Yo os digo que esa noche estarán dos en el mismo lecho. Uno será tomado y el otro dejado. Estarán dos moliendo juntas. Una será tomada y la otra dejada. Esto es el 35. ¿Verdad? A esto le dijeron, ¿dónde, Señor? Donde quiera que esté el cuerpo se reunirán los buitres. Cuando tú lees el texto completo, no es que hay dos trabajando y se fue una, sino que cuando empiezas leyendo antes dice que no se salva cualquiera, sino que incluso puede haber dos personas haciendo lo mismo en el reino y se irá una y se quedará la otra. Porque no todo el que me dice Señor, Señor se salvará. La doctrina, entre comillas, a mí no me gusta llamarle doctrina porque no tiene fundamento, pero ellos le dicen doctrina. La doctrina del rapto no es universal para todos los protestantes. Los luteranos no creen en eso, jamás en la vida. Un anglicano no cree en eso, jamás en la vida. El rapto empezó a ser creído en el llamado segundo avivamiento cristiano en Estados Unidos a finales de 1800. De corte pentecostal, la mayoría, interpretando la Biblia fuera de contexto. Tú puedes obtener hasta jugo de lechosa de la Biblia si tú la interpretas fuera de contexto. Porque es que tú no estás entendiendo lo que está diciendo. Si fuera así, que habrá dos en el campo y se irá una y se quedará la otra, entonces ¿de qué sirve el proceso de conversión? ¿De qué sirve que haya oportunidad hasta el final? Porque el Señor se lo lleva y se queda el otro, y no importa lo que le pase al otro. Es decir, si el que se lleva es un piloto de avión, que se mueran los otros que se quedan como pasajeros. Ese no es el Señor, pero es una doctrina tomada fuera de contexto bíblico. Bien, seguimos aquí, por favor. Gracias. Profesor, al final de ese mismo capítulo, yo no entiendo eso de los buitres. Al final de ese mismo capítulo, ¿qué es eso de los buitres? Gracias. Los buitres estarán donde está el cadáver, los signos. Cuando el Señor habla de estas cosas, de que, por ejemplo, ustedes ven la higuera, que ya se le caen las hojas y ya saben que es verano. Ustedes ven un viento que viene en lugar del este, viene del norte, y usted dice, esta noche va a hacer calor. Asimismo, aprendan a leer los signos de los tiempos. Lo que está diciendo es, donde esté el cadáver, es decir, donde esté lo importante, ustedes van a ver signos. Y hablando entonces del final de los tiempos, lo que él está diciendo es, habrá signos en el cielo para saber que las cosas están cumpliéndose. Eso es lo que la iglesia llama los signos de los tiempos. Es decir, habrá manifestaciones que pueden ser guerras. Mucha gente lo toma literal y dice, signos en el cielo, misiles. No, eso es disparate. Signos en el cielo, o sea, puede aparecerse una cruz en el cielo, ¿por qué no? Si se apareció una estrella cuando el Señor Jesús nació, ¿por qué no puede aparecer una cruz? No le estoy diciendo que eso es mañana a primera hora. Nadie sabe ni el día ni la hora. Pero tenemos que estar abiertos espiritualmente para que si ocurre, no caigamos en desesperación, sino que lo veamos como un signo positivo. ¡Caramba! Acordémonos de convertirnos. Se supone, ¿verdad? En la actualidad, todas las sillas en la iglesia donde se sienta el sacerdote, no tan solo los obispos, es la cátedra. Es la cátedra, no. Donde el sacerdote se sienta en una parroquia, no se llama cátedra, se llama sede. Solamente se llama cátedra la de la catedral y la ocupa el obispo. Cuando viene un obispo de otra diócesis y celebra en esa catedral, tiene que pedir permiso para sentarse en la cátedra, porque la cátedra es del titular. No es cualquiera que se sienta ahí. Yo no sé si ustedes recuerdan cuando estaba aquí como arzobispo Nicolás de Jesús, que tenía su cátedra con su escudo. Cuando celebraba el párroco de la catedral, que no es el arzobispo, el párroco no se podía sentar ahí. Se ponía en una sede que ponían delante del altar.
pero allá arriba el cardenal en ese momento. Luego entonces con Monseñor Osoria, pues allá arriba Monseñor Osoria, cuando hacían ordenaciones sacerdotales, por ejemplo, porque es del obispo, y eso viene desde los apóstoles. Bien, una más. Allá, bueno, dos más, qué bueno. Dos más y ya. Ya que usted decía que el cielo estaba cerrado antes de la muerte y resurrección de Jesús, todo el que se murió antes de Jesús iba a la gehenna que usted mencionó. Sí. Todo el que murió antes del Señor Jesús, entiéndase, desde Adán y Eva, hasta el último que se murió antes de Cristo morir, todo el mundo fue al Sheol. ¿Cómo lo sabemos? Porque ustedes y yo decimos en el credo que nosotros creemos que el Señor Jesús muere y desciende a los infiernos. Eso que decimos los infiernos en plural no es lo mismo que el infierno. El infierno es el estado de apartamiento, apartarse de Dios. Y Cristo, que es Dios, no puede estar apartado de sí mismo. Es un absurdo. Ahora, los infiernos es lo mismo que Sheol, Gehenna, Hades. Él desciende a los infiernos, sábado santo en la mañana, es eso, y allá empieza a buscar a todos los que esperaron en él. Adán es el primero, porque Adán esperó un redentor. Lo dice Génesis 3. Cuando el Señor Dios condena a la serpiente, dice que la descendencia de la mujer aplastará la cabeza. Adán y Eva fueron expulsados del paraíso con esperanza. Y por eso entonces en las pinturas de Cristo como arriba de unas puertas, sacando a alguien de una cueva, esos son iconos antiguos, tú ves que esos alguienes son Adán, David, Moisés, Abraham, porque todos ellos esperaron la venida de un Redentor. Y eso es lo que ocurre el sábado santo. Desde que Cristo muere, baja hacia allá y rescata a los suyos y se los lleva entonces luego consigo al cielo. El cielo lo abre Él. Y una nota mariana, la puerta del cielo es la Virgen María. Yo sé que nos gusta la idea de San Pedro con la llave, una reja grande ahí y una fila para que la gente se anote a ver si es verdad, si el Titanic se hundió, se quemó, qué es lo que pasó. La realidad es que María es la puerta del cielo y después de Cristo es puerta del cielo siempre abierta, como dice la antífona mariana. Bien, allá atrás, Yulisa, por favor. Lucas 16:8. Lucas 16:8. Por favor, con tus palabras explícanos. El patrón admiró la manera tan inteligente de actuar de ese administrador que lo estafaba. Pues es cierto que los ciudadanos de este mundo sacan más provecho de sus relaciones sociales que los hijos de la luz. Por eso les digo, utilicen el dinero sucio para hacerse amigos, para que cuando les llegue a faltar los reciban a ustedes en las moradas eternas. Usar el dinero sucio para hacerse amigos es, usen lo malo para cosas buenas, no sean tontos. Que el Señor está invitando entonces a pecar, roben. No. Si ha aparecido algo malo en tu ambiente laboral, en tu familia, lo que sea, sea astuto y usa eso malo para la conversión tuya y de los demás. Por eso esa parábola no es alabando lo que hizo ese criado, sino la actitud que tuvo de astucia. Y es la crítica que el Señor nos hace a nosotros. Los hijos de las tinieblas son más astutos que los hijos de la luz. Para que alguien te convenza de dejar la iglesia, se inventan montones de maneras. Para que yo te convenza a ti de que ven, vamos a la iglesia que te conviene, yo solamente me invento una sola cosa, y si tú no quieres, bueno, pues no fuiste. Y yo digo, bueno, lo intenté todo. Y tenemos que tener cuidado, hay que ser astutos. Bien, quedan muchas dudas. Bueno, pues vamos a dejarlo hasta aquí por esta noche.
Gracias por su asistencia y su atención. Por favor, leamos la Sagrada Escritura y el 18 de febrero nos vemos, si Dios quiere. Gracias, Señor, por tanto amor. Amén. Y buenas noches a los hermanos de Instagram.